Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en nuestra meditación en esta charla 24, segunda parte, los beneficios del rosario. Habíamos dicho que el rosario meditado nos eleva insensiblemente al perfecto conocimiento de Jesucristo, purifica nuestra alma del pecado, nos hace obtener victoria de nuestros enemigos, nos hace fácil la práctica de las virtudes, nos enciende en el amor de Jesucristo, nos enriquece de gracias y méritos, nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y los hombres, y finalmente nos obtiene de Dios toda clase de victorias. También nos hace adelantar el conocimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El santo sigue diciendo en esta 27ª rosa: la Santísima Virgen reveló al Beato Alano, discípulo de Santo Domingo, que tan pronto como Santo Domingo predicó el rosario, los pecadores empedernidos se convieron y lloraron amargamente sus crímenes, y hasta los niños hicieron increíbles penitencias. Fue tan grande el fervor en todos los lugares en que predicaba el rosario, que los pecadores cambiaron de vida y edificaron a todo el mundo con sus penitencias y enmienda, conversión, mejoría. Si sentís vuestra conciencia cargada de pecados, dice el santo, tomad vuestro rosario y rezad una parte en honor de algún misterio de la vida, pasión y gloria de Jesucristo, y estad seguros que mientras meditáis y honráis esos misterios, Él en el cielo mostrará sus sagradas llagas a su Padre y abogará por vosotros y os obtendrá la contrición y el perdón de vuestros pecados. Aquí el santo aconseja mucho a todos justos y pecadores de acudir a nuestro Señor, y sobre todo cuando uno tiene la conciencia cargada de pecados, que rece, que pida, que suplica, que medita la vida de nuestro Señor rezando las Aves Marías, y dice Jesús va a alcanzarle la gracia del arrepentimiento. Un día dijo Jesús al Beato Alano: si esos míseros pecadores rezasen a menudo el rosario, participarían en los méritos de mi pasión, y como abogado de ellos aplacaría yo la divina justicia. Entonces, acudir siempre a nuestra Madre y a nuestro Señor Jesucristo mediante el Santo Rosario. Pedir, claro, siempre se pide en nombre de Cristo. Esta vida es una guerra, decía el santo varón Job 7:1, y tentación continuas. No tenemos que combatir contra enemigos de carne y sangre, sino contra las potestades mismas del infierno, dice San Pablo, Efesios 6:12. ¿Qué mejores armas podemos tomar para combatirlos que la oración que nuestro gran capitán nos ha enseñado? Con otras palabras, ¿qué oración más poderosa, más eficaz, más grande que podemos tener que la oración del Padre Nuestro, que contiene todo? Es un concentrado de verdades extraordinarias. ¿Qué oración mejor podemos tener que la de la salutación angélica, que ha expulsado a los demonios, destruido el pecado y renovado el mundo? ¿Qué oración, meditación más podemos tener que la meditación de la vida, de la pasión de Jesucristo, con cuyo pensamiento debemos armarnos como nos ordena San Pedro? San Pedro 4:1. Debemos armarnos para defendernos de los mismos enemigos que nuestro Señor ha vencido y que nos atacan todos los días. Desde que el demonio, dice un sabio cardenal, ha sido vencido por la humildad y la pasión de Jesucristo, apenas se puede atacar a un alma armada con la meditación de sus misterios. Y si la ataca, es vencido por ella vergonzosamente. Sí,
Cuando uno medita la pasión de Cristo humilde y se humilla, y bien vence al demonio. En efecto, dice San Pablo, Efesios 6:11, dice: armaos pues con estas armas de Dios que os proporciona el rosario, y quebrantaréis la cabeza del demonio, y permaneceréis estables contra todas sus tentaciones. De ahí proviene que el rosario, aun el material, sarta de cuentas o granos, será tan terrible para el diablo, y que los santos se hayan servido de él para encadenarlo y arrojarlo de los cuerpos de los posesos, tal como varias historias lo atestiguan. Que hermanos, cuando hay un exorcismo, el sacerdote impone sobre la cabeza o el cuerpo, el cuello del poseso, el rosario, y el demonio grita de dolor, no lo aguanta. ¿Por qué? Porque es un objeto bendito. A un hombre, dice el beato Alano, que había enseñado inútilmente toda clase de prácticas de devoción para librarse del espíritu maligno que lo poseía, se le ocurrió ponerse al cuello su rosario, lo cual le produjo alivio, y habiendo experimentado que cuando se lo sacaba, el demonio cruelmente lo atormentaba, resolvió llevarlo puesto noche y día. Pues aquí vemos que el rosario alivia al mismo poseso. Ahora, llevar rosario y vivir en pecado no tiene sentido. Llevar rosario y no confesarse de pecados mortales no funciona. Llevar rosario, decirse hijo de María, devoto de María, y llevar una vida doble no es correcto. Al contrario, el pecador que lleva el rosario, que reza el rosario, con el deseo firme y decidido de libertar sus pecados, hace bien. El santo sigue diciendo: con esto alejóse el diablo para siempre por no poder soportar tan terrible cadena. Entonces el poseso, que llevaba día y noche en su cuello rosario, el demonio tuvo que irse porque no soportaba tal terrible cadena. El mismo Beato Alano asegura que libró a gran número de posesos poniéndoles el rosario al cuello. Cuando el padre Juan Amat de la Orden de Santo Domingo practicaba la cuaresma en una localidad del Reino de Aragón, España, le trajeron una jovencita poseída del demonio. Después de haberla exorcizado varias veces, pero en vano, le puso al cuello su rosario. De inmediato comenzó ella a dar gritos y a huidos espantosos, diciendo: sáquenme estas cuentas de rosario que me atormentan, decía el demonio por la boca de la posesa. Finalmente el padre Amat, por compasión a la pobre joven, le quitó el rosario del cuello. La noche siguiente, cuando el reverendo padre estaba descansando en su lecho, los mismos demonios que poseen a esa joven vinieron a él echando espumas de rabia para apoderarse de su persona, pero con su rosario, que sujetaba fuertemente con la mano, a pesar de los esfuerzos que hicieron para quitárselo, los azotó de lo lindo y los ahuyentó, diciendo: socórreme, Santa María, Nuestra Señora del Rosario. A la mañana siguiente, cuando iba a la iglesia, encontró a la pobre joven que todavía estaba poseída, y uno de los demonios empezó a decir, burlándose de él: hermano, si no hubieras tenido tu rosario, ya te habríamos arreglado. Entonces el reverendo padre arrojó de nuevo su rosario al cuello de la joven, diciendo: por los sacratísimos nombres de Jesús de María, su Santísima Madre, por la virtud del Santísimo Rosario, os mando, espíritus malignos, que salgáis inmediatamente de este cuerpo. En el acto tuvieron que obedecer y la joven quedó libre. Estos relatos históricos nos indican cuánta es la fuerza del Santo Rosario para vencer toda clase de tentaciones de los demonios y toda clase de pecados.
porque las cuentas benditas del rosario los ponen en fuga. La fuerza del rosario viene, claro, de la bendición que el sacerdote, en nombre de Jesucristo, hace sobre este santo objeto. Porque los hermanos, en esta 27ª rosa hemos dicho que el rosario tiene muchos beneficios, libera de los pecados, en lo que alcanza la gracia de la conversión, libera a los poseídos. El poseído no aguanta tener el rosario en el cuello, nos purifica de las deudas de nuestros pecados y nos hace obtener victoria sobre nuestros enemigos. Todos los santos dicen que las victorias que tuvieron sobre el demonio, el pecado, bien los deben al Santo Rosario. En la siguiente charla hablaremos de los saludables efectos que produce el meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el Rosario. Charla número 24, Beneficios del Rosario, 27ª rosa del libro de San Luis María Grignon de Montfort, El secreto admirable del Santísimo Rosario. El santo, hablando de los beneficios del Rosario, dice: para animaros, hermanos míos, todavía más a esta devoción de las almas grandes, agrego que el rosario rezado con la meditación de los misterios, reflexionando sobre los cuadros de la vida de Cristo, nos eleva insensiblemente al perfecto conocimiento de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Entonces, el rosario bien rezado, meditado, reflexionando sobre los cuadros de vida, la anunciación, la visitación, el nacimiento de Cristo, por ejemplo, etc., nos eleva poco a poco al perfecto conocimiento de Jesucristo. De ahí la importancia de rezar lentamente, pensando en lo que nos dice y pensando también siempre en el cuadro del misterio que meditamos. 2. El rosario bien rezado purifica nuestra alma del pecado. Purifica nuestra alma del pecado. Con otras palabras, paga la deuda del pecado y también elimina los pecados veniales o las imperfecciones. 3. Nos hace obtener victoria de nuestros enemigos. Entonces, tercer fruto del rosario, nos hace obtener victoria de nuestros enemigos visibles e invisibles. Ustedes saben que la batalla de Lepanto se ganó el 7 de octubre de 1571, por el rosario, dijo el Papa San Pío V, mientras que los católicos se defendían en mar contra los musulmanes mucho más numerosos y poderosos. En la tierra todo el mundo rezaba rosarios y rosarios día y noche. Y también el rosario nos obtiene la victoria contra nuestros enemigos espirituales, contra los demonios, contra la gente que quiere hacernos daño. Entonces, rezar por ellos, por los pecadores, y rezar contra los demonios, que la Virgen los espante, los aleja de nosotros. Entonces nos hace obtener victoria de nuestros enemigos. Y la más grande victoria contra los enemigos es pedir su conversión, su mejoría, su salvación, caridad extraordinaria que nos hace imitar a Cristo. Cuarto fruto del rosario, nos hace fácil la práctica de las virtudes. Nos hace fácil la práctica de las virtudes. Por ejemplo, vemos cómo la Virgen fue humilde, fue caritativa al ir a visitar su prima Santa Isabel, cómo nuestro Señor fue humilde, fue de espíritu de pobreza. El mundo pagano romano de su tiempo amaba el poder, el orgullo y las riquezas, y bien nuestro Señor se hizo muy humilde y nació en la pobreza extrema al nacer en un pesebre. Nos hace fácil la práctica de las virtudes. Por ejemplo, los misterios de dolor, como nuestro Señor fue generoso, caritativo, dio su vida por los miserables pecadores que somos. Quinto fruto del rosario, nos enciende en el amor de Jesucristo. Mientras más uno conoce Jesús y María, más los ama.
nos enciende el amor de Jesucristo. 6, nos enriquece de gracias y méritos. Y sí, al bendecir a Jesús y María 53 veces, bien, recibimos las bendiciones de Jesús y María. Entonces nos enriquece de gracias y méritos. También 7, nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y los hombres. Y sí, expía nuestro purgatorio, expía la deuda que tenemos con Dios nuestro Señor. Y finalmente nos obtiene Dios toda clase de gracias y especialmente la gracia de la perseverancia final. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Sin oración no hay salvación. Y nunca jamás, dice San Bernardo, que alguien que acude a la Virgen haya sido abandonado. Entonces dichosos somos si cada día rezamos nuestro Santo Rosario. El conocimiento de Jesucristo es la ciencia de los cristianos y la ciencia de la salvación. Sobrepuje, dice San Pablo, Filipenses 3:8, el conocimiento de Jesucristo sobrepuja a todas las ciencias humanas en precio de excelencia, por la dignidad de su objeto, que es un Dios hombre, frente al cual todo el universo no es más que una gota de rocío, un grano de arena. Jesucristo, Dios hecho visible, Dios hombre. El segundo punto, por su utilidad. Las ciencias humanas no nos llenan sino del viento y humo del orgullo, mientras que la ciencia de Jesucristo nos hace útiles en la tierra y en el cielo y nos hace santos. Por su necesidad, porque no podemos salvarnos si no tenemos el conocimiento de Jesucristo. Y quien ignore todas las otras ciencias se salvará, con tal que esté iluminado con la ciencia de Jesucristo. Así que, hermanos, podemos ignorar muchas cosas del mundo, pero no podemos ignorar quién es Jesucristo y lo que hizo por nosotros, y no podemos ignorar la doctrina de Jesucristo compendiada en el Evangelio y el Evangelio resumido que llama Catecismo. Bendito Rosario, que nos da esta ciencia y conocimiento de Jesucristo al hacernos meditar en su vida, muerte, pasión y gloria. La reina de Saba, admirando la ciencia de Salomón, exclamó: dichosos tus domésticos servidores que están siempre en tu presencia y oyen los oráculos de su sabiduría. Tercer libro de los Reyes 10:8. Más dichosos, dice San Luis Guillaume de Montfort, más dichosos son aún los fieles que meditan en la vida, virtudes, padecimientos y gloria del Salvador Jesucristo, porque por este medio adquieren el perfecto conocimiento en el cual consiste la vida eterna.